El asesino de TikTok. La doble vida de Dinamita Montilla. Hay historias que parecen escritas para una película. Un hombre con un pasado criminal aterrador. Décadas después, sale de prisión. Viaja por España. Conoce gente. Graba videos. Abre una cuenta de TikTok. Y comienza a mostrarle al mundo una nueva versión de sí mismo. Paisajes, caminos, viajes, reflexiones y momentos de su vida cotidiana. Pero detrás de esa aparente tranquilidad había un pasado que nunca desapareció. Su nombre era José Jurado Montilla, aunque en las redes sociales muchos comenzaron a conocerlo como Dinamita Montilla. Y esta es la historia que terminó convirtiéndolo en protagonista de uno de los casos criminales más inquietantes de los últimos años en España. Una historia en la que las redes sociales, los teléfonos y las propias publicaciones del sospechoso terminarían adquiriendo una importancia inesperada: el pasado. Para entender esta historia tenemos que viajar varias décadas atrás. Durante los años 80, José Jurado Montilla fue condenado por varios homicidios cometidos en Málaga. Los tribunales terminaron condenándolo por 4 asesinatos, cometidos entre 1985 y 1987. La justicia le impuso una condena superior a los 120 años de prisión. Pero como ocurre con las penas de prisión en España, la cantidad escrita en la sentencia no significaba que fuera a permanecer literalmente 120 años tras las rejas. Montilla pasó aproximadamente 28 años encarcelado y en 2013 recuperó la libertad. Para muchos, aquel podría haber sido el comienzo de una nueva vida. Un hombre que había pasado gran parte de su existencia en prisión, ahora podía caminar libremente. Pero nadie podía imaginar que años después su nombre volvería a aparecer relacionado con investigaciones criminales. Esta vez, además, había algo diferente: las redes sociales. Una nueva vida. Después de salir de prisión, Montilla comenzó a viajar. Recorrió diferentes lugares de España y empezó a mostrar parte de esa vida en Internet. TikTok se convirtió en una de sus plataformas. Allí aparecía hablando, caminando, mostrando paisajes y compartiendo diferentes aspectos de sus viajes. Para quienes lo seguían, podía parecer simplemente un hombre mayor que disfrutaba de la libertad después de haber pasado décadas encarcelado. Pero detrás de esa imagen existía un dato imposible de ignorar: su pasado. Un pasado que muchos de sus seguidores ni siquiera conocían. Y entonces apareció una mujer llamada Esther Estepa. La desaparición de Esther. Era agosto de 2023. Esther Estepa, de 42 años, desapareció. Al principio, algunos mensajes enviados desde su teléfono hicieron pensar que se había marchado voluntariamente. Incluso se habló de la posibilidad de que quisiera comenzar una nueva vida lejos de España. Pero su familia no estaba convencida. Había algo que no encajaba: la forma de escribir, las circunstancias y, sobre todo, el conocimiento que tenían de Esther. Sus familiares comenzaron a sospechar que aquellos mensajes podían no haber sido escritos por ella. Y entonces comenzó una búsqueda desesperada. Una búsqueda que terminaría llevando a los investigadores hacia una persona que ya tenía un nombre marcado en los archivos criminales españoles: José Jurado Montilla, el hombre de TikTok. Montilla había conocido a Esther y había mantenido contacto con ella. Pero había algo que hacía particularmente interesante la investigación: su presencia en redes sociales. Sus videos podían mostrar lugares que había visitado, fechas, horarios, desplazamientos, personas con las que había estado, lo que para cualquier usuario podía ser simplemente contenido para entretener a sus seguidores. Para una investigación criminal podía convertirse en una especie de diario público. Cada publicación podía contener una pista, un paisaje, una carretera, una ubicación, una fecha, un detalle aparentemente insignificante. Los investigadores comenzaron a reconstruir movimientos y comunicaciones. Y cuanto más avanzaba la investigación, más importante parecía la huella digital: el silencio. Durante la investigación, Montilla llegó incluso a hablar públicamente sobre Esther, pero mientras el caso avanzaba, las autoridades seguían buscando respuestas. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Dónde estaba Esther? ¿Por qué habían aparecido aquellos mensajes? ¿Quién los había enviado? Y sobre todo,
¿Dónde estaba su cuerpo? La incertidumbre se prolongó durante meses, hasta que finalmente llegó una noticia estremecedora: el hallazgo. En junio de 2024 fue localizado el cuerpo de Esther en una zona de Gandía. La desaparición se había transformado definitivamente en una investigación por muerte violenta, y el nombre de Montilla volvió a aparecer en el centro de la investigación. Pero aquí es importante hacer una aclaración: que una persona sea investigada o detenida no significa que haya sido declarada culpable. En un caso criminal, esa diferencia es fundamental. La culpabilidad debe ser determinada por la justicia. Y precisamente por eso, algunas de las acusaciones relacionadas con la muerte de Esther deben presentarse como hipótesis o hechos investigados, no como una condena definitiva. Otro caso. Pero la historia no terminó allí. Otro expediente criminal volvió a colocar a Montilla bajo la lupa. Se trataba del asesinato de un joven de 21 años ocurrido en los Montes de Málaga en 2022. La investigación volvió a reunir elementos que los investigadores consideraron relevantes: evidencias biológicas, movimientos, comunicaciones y nuevamente la reconstrucción de los hechos. Para entonces, la figura de aquel hombre que había conseguido miles de seguidores en TikTok comenzaba a adquirir una dimensión completamente diferente. El hombre que mostraba sus viajes, el hombre que hablaba frente a una cámara, el hombre que parecía contarle su vida a desconocidos, ahora aparecía vinculado a nuevas investigaciones criminales. La ironía de las redes. Y aquí aparece uno de los elementos más inquietantes de esta historia. TikTok no creó al criminal, pero sus publicaciones pudieron convertirse en una fuente de información para reconstruir movimientos y acontecimientos. Durante años, los investigadores tuvieron que reconstruir crímenes utilizando testimonios, documentos, llamadas telefónicas y evidencias físicas. Hoy existe otra herramienta: las redes sociales. Una fotografía puede tener una fecha, un video puede mostrar un lugar, una publicación puede revelar una ruta, un comentario puede demostrar que dos personas se conocían, una transmisión puede dejar registrado dónde estaba alguien en determinado momento. Y muchas veces las personas publican esa información voluntariamente, sin imaginar que algún día podría ser utilizada para reconstruir una historia completamente diferente. El hombre detrás de la pantalla. Quizás lo más perturbador de este caso sea justamente eso. Durante años, millones de personas han aprendido a construir una versión de sí mismas en Internet. Mostramos lo que queremos mostrar. Elegimos las fotografías, elegimos las palabras, decidimos qué parte de nuestra vida conocen los demás. Pero la cámara también puede registrar aquello que no pretendíamos contar. Un camino, una ubicación, una persona, una fecha, un movimiento. Y cuando ocurre un crimen, esos pequeños fragmentos pueden adquirir un valor enorme, una vida marcada por el pasado. Montilla ya había cumplido una condena por 4 homicidios. Había pasado décadas tras las rejas y después había recuperado la libertad. Pero la pregunta que inevitablemente surge es: ¿puede una persona realmente escapar de su pasado? Quizás legalmente sí. Puede salir de prisión, puede mudarse, puede cambiar de ciudad, puede abrir una cuenta en redes sociales, puede comenzar una nueva vida. Pero los archivos permanecen, las víctimas permanecen, las familias permanecen. Y los investigadores pueden volver a abrir una historia cuando aparecen nuevas evidencias. El asesino de TikTok. El apodo comenzó a circular con fuerza cuando la historia llegó a los medios y posteriormente a una producción documental. El asesino de TikTok. Un nombre impactante. Pero detrás de ese nombre hay personas reales. Hay víctimas. Hay familias. Hay investigaciones. Y hay preguntas que todavía deben ser respondidas por la justicia, porque una cosa es lo que cuentan las redes, otra lo que dicen los investigadores, y otra, muy distinta, lo que finalmente pueda demostrarse en un tribunal. El final todavía no está escrito. Esta historia demuestra algo inquietante. Vivimos rodeados de cámaras. Nuestros teléfonos registran nuestras ubicaciones. Las aplicaciones guardan conversaciones. Las redes sociales almacenan fotografías y videos, y cada publicación deja una pequeña huella.
Quizás cuando Montilla comenzó a publicar videos en TikTok simplemente quería mostrar sus viajes. Quizás buscaba compañía. Quizás quería sentirse acompañado después de tantos años de prisión. Pero aquellas publicaciones terminaron formando parte de una historia mucho más oscura. Una historia que comenzó décadas atrás. Una historia que parecía haber terminado cuando las puertas de la prisión se abrieron y que años después volvió a aparecer. Esta vez frente a millones de personas, a través de una pantalla, a través de TikTok, y con un nombre que difícilmente será olvidado, Dinamita Montilla. Pero la última palabra no la tienen TikTok, ni YouTube, ni los periodistas, ni las redes sociales. La última palabra, en un Estado de Derecho, la tiene la justicia. Y mientras las investigaciones continúan, quedan preguntas que todavía esperan respuesta. ¿Qué ocurrió realmente con Esther? ¿Qué papel tuvo Montilla? ¿Qué ocurrió con el joven asesinado en Málaga? ¿Y cuánto de aquello que quedó registrado en las redes sociales puede ayudar a reconstruir la verdad? Quizás la respuesta esté escondida en un teléfono, en una fotografía, en un video, en un mensaje, o en uno de esos pequeños detalles que todos dejamos diariamente en Internet sin pensar demasiado en ellos. Porque en la era de las redes sociales, nunca sabemos quién está mirando. Y algunas veces, la cámara que utilizamos para contar nuestra vida puede terminar contando una historia que jamás quisimos revelar. Si te gustan las historias reales, los casos criminales y los misterios que todavía generan preguntas, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo caso. Porque cuando cae la noche, las historias recién comienzan.